que tampoco es ilegal. Algo que esconder, exageramos tal vez, pero Shoji y yo tenemos un asunto. Mr. Shoji, tenemos nuestras cosas. Yo Mr. Shoji, de esas que no vas contando. Yo Mr. Shoji, sí, tenemos un asunto. Entre Mr. Shoji, ese señor de Oriente, Shoji y yo, hay un asunto, algo privado entre Mr. Shoji y yo. Un asunto de esos que no vas contando por ahí. Eso, con Mr. Shoji, un secreto entre él y yo. No es asunto inmobiliario, no es dinero, no es amor, nada, nada de eso entre Mr. Shoji y yo. Entre Mr. Shoji, ese señor de Oriente, Shoji y yo, hay un asunto, algo privado entre Mr. Shoji y yo. Mr. Shoji es el señor de Oriente, Shoji y yo. Hay un asunto, algo privado entre Mr. Shoji y yo. Un asunto de esos que no vas contando por ahí. Eso, con Mr. Shoji, un secreto entre él y yo. No es asunto inmobiliario, no es dinero, no es amor, nada, nada de eso entre Mr. Shoji y yo. Entre Mr. Shoji es el señor de Oriente, Shoji y yo. Hay un asunto, algo privado entre Mr. Shoji y yo.